siendo por tanto el porcentaje de asistentes de 97.4521% de los acreedores reconocidos. Y para efectos de esta junta, que como se dijo, se va a llevar a cabo en segunda convocatoria, los porcentajes para efectos de la votación de cada acreedor asistente son los siguientes: acreedor laboral 4.69043%, acreedor tributario 41.52118%, el señor Mariano Félix Castillo Salvatierra con 0.00317%, Brendo Corzán con el 52.26663%, el señor Adolfo Hernando Palau Mariaca con el 0.00117%, Prima FP con el 1.51247%, y la señorita Eulisa Vargas con el 0.00497%. Bueno, se deja constancia que para efectos de esta Junta no es necesaria la presencia de un representante del INDECOPI y que de acuerdo al porcentaje o al quórum asistente se acaba por válidamente instalada esta segunda convocatoria. Por lo tanto, ya habiendo también leído el texto de la convocatoria, pasamos a desarrollar el primer punto de agenda, que reitero es la modificación de los artículos 1 y 51, modificación de los artículos 1 y 51 del Estatuto Social del Club Universitario de Deportes, para lo cual se vuelve a parar al administrador a efectos de la propuesta respectiva. Perdón. Buenos días con todos. Perdón, ¿quieres hacer un pedido muy puntual? Sí, señor Río. Sí, sin perjuicio de la lectura que ha hecho los porcentajes y da la posibilidad que esto varíe durante el desarrollo de la Junta, agradeceré por favor que se sirva a entregarnos la lista de acreedores asistentes a esta hora, como corresponde, ¿no? En principio. Agradecer que pueda dar una copia y pueda entrar. Sí, se lo facilitan una copia, sin perjuicio de que se le he leído muy detenidamente. Sí, no hay problema. Buenos días nuevamente con todos. Como ya se ha señalado, hoy día tenemos un punto de agenda básicamente que se trata de la modificación de los artículos 1 y 51 del Estatuto Social del Club, con la finalidad de poder acceder a dos beneficios tributarios a los que tiene derecho el club en su condición de asociación sin fines de lucro con fines deportivos. En el primer caso tenemos la modificación del artículo primero, que básicamente no es propiamente una modificación en la medida de que no se altera en lo absoluto el sentido del artículo, simplemente se está ordenando la redacción con la finalidad de dejar totalmente claro de que el objeto social principal del club es el deportivo. En ese sentido, lo que se ha hecho es ordenar la redacción sin alterar en lo absoluto la finalidad o el objeto social del club, ¿no? Universitario de Deportes. Como podemos apreciar, el estatuto actual, en su artículo primero, señala hoy en día que el Club Universitario de Deportes es una asociación civil sin fines de lucro, persona jurídica de derecho privado, fundada el 7 de agosto de 1924 y reorganizada el 1 de abril de 1928, cuya duración es por plazo indefinido y tiene por objeto inculcar y difundir el respeto de la dignidad humana, el amor a la justicia y a la confraternidad, el culto al honor, el fomento a la sociabilidad y a la práctica de los deportes, para la mejor salud física y moral de sus asociados. Es también objeto del club organizar, promover y realizar el deporte amateur y profesional con la finalidad fundamental de fomentar la participación de la comunidad en actividades de recreación, educación física, del deporte, afiliado de aficionados. El domicilio del club es la ciudad de Lima. Como se puede apreciar, no queda del todo claro que el objeto social sea deportivo, o sea, se incluye dentro de una serie de finalidades
cuando en realidad, y todos lo sabemos, porque todos conocemos al club, el objeto social principal del club es el deportivo, y en cumplimiento de ese objeto es que se desarrollan otros, o un conjunto de valores, ¿no? En ese sentido, nosotros proponemos que el estatuto, o el artículo primero del estatuto, quede modificado en el siguiente sentido. El Club Universitario de Deportes es una asociación civil sin fines de lucro, persona jurídica de derecho privado, fundada el 7 de agosto de 1924 y reorganizada el 1 de abril de 1928, cuya duración es por plazo indefinido. Hasta ahí el texto es tal cual. A continuación, y tiene por objeto la práctica de los deportes, que como bien dije hace un momento, es la finalidad principal o el objeto por el cual fue creado el club. Para la mejor salud física y moral de sus asociados, es también objeto del club organizar, promover y realizar el deporte amateur y profesional con la finalidad fundamental de fomentar la participación de la comunidad en actividades de recreación, educación física y del deporte afiliado y aficionado. En cumplimiento de su fin deportivo, inculcará y difundirá el respeto de la dignidad humana, el amor a la justicia y a la confraternidad, el culto del honor, el fomento de la sociabilidad y finalmente el domicilio del club en la ciudad de Lima. Como podrán apreciar, no hay ninguna modificación de fondo, sino únicamente de forma, con la finalidad de dejar preciso o claramente cuál es el objeto social del club, que es el deportivo, ¿no? Ahora, el segundo artículo que se pretende modificar y que se va a someter a votación de ustedes es el contenido en el artículo 51. Este articulado ya ha sido objeto de solicitud de modificación por parte de la Junta de Acreedores en más de una oportunidad, y es básicamente, como señalaba, una precisión que se tiene que hacer a efectos de poder acceder a lo que señala la ley de impuesto a la renta para gozar de la exoneración, ¿no? El texto actual del artículo 51 es el siguiente y se refiere a la disolución o al supuesto de disolución, y como les señalaba, y es claro o es importante dejarlo en claro, esta modificación tiene como única y exclusiva finalidad el poder acceder al beneficio tributario de exoneración del impuesto a la renta, cumpliendo con lo que se señala en el artículo 19 del mismo, ¿no? ¿Qué es lo que señala hoy en día el artículo 51 del Estatuto? La Asamblea General solo podrá acordar la disolución del club cuando sea imposible el cumplimiento de su objeto y fines. La disolución será acordada por decisión de los 2/3 de sus socios honorarios y la mitad de sus socios activos en Asamblea General Extraordinaria específicamente convocada para tal efecto, y deberá ser ratificada en una nueva Asamblea General Extraordinaria a realizarse 30 días después, la que podrá celebrarse con el número de asociados que concurran, necesitándose para acordar la disolución. La Junta de Acreedores es para ver el reforma de estatuto de club. Acordada la disolución, Por favor, si me ayudan a compartir esa señal sería bueno. No puedo hacerlo ni puedo escribir en estos momentos. Deberá realizar las funciones propias de su condición y principalmente la realización del activo y pasivo del club. Y satisfechas que fueran las obligaciones contraídas con terceros, y acá viene el resaltado que es la parte que se busca modificar, si hubiere sobrante, será donado a la institución que acuerde la asamblea. Los liquidadores deberán convocar a asamblea general en las oportunidades acordadas al resolver la disolución y cuando lo consideren conveniente. La asamblea general podrá revocar los poderes otorgados a los liquidadores y conjuntamente deberá efectuar el nombramiento de nuevos liquidadores. La función de los liquidadores termina por haberse realizado la liquidación, por resolución judicial y por cualquier otra causa que prevea la ley. Este articulado, como ustedes pueden apreciar, regula el tema de disolución del club de acuerdo al Código Civil. No es un supuesto en el cual nos encontremos hoy en día,
pero sí resulta Gracias. Sigan compartiendo, por favor. una pequeña parte de este texto a efectos de acceder al beneficio de la ley impuesto a la renta en cuanto a la exoneración. Este es el texto que nosotros estamos proponiendo con la finalidad nuevamente de poder acceder a ese beneficio que por ley le corresponde al club, dado que es una asociación sin fines de lucro cuyo objeto social es el deportivo. El artículo 51 quedaría redactado, de acuerdo a la propuesta que estamos haciendo en la Junta de Acreedores, de la siguiente manera. Las rentas obtenidas no podrán ser distribuidas directa ni indirectamente entre sus asociados, ni vinculados ni entre estos con aquellos. La Asamblea General podrá acordar la disolución del club cuando sea imposible el cumplimiento de su objeto y fines. La disolución será acordada por decisión de los 2/3 de sus socios honorarios y la mitad de sus socios activos en Asamblea General Extraordinaria, específicamente convocada para tal efecto, y deberá ser ratificada en una nueva Asamblea General Extraordinaria a realizarse 30 días después, la que podrá celebrarse con el número de asociados que concurran, necesitándose para acordar la disolución la conformidad de los 2/3 de los asociados presentes. Acordada la disolución, la Asamblea nombrará 3 liquidadores, quienes, ejerciendo la representación del club y otras facultades que les otorgue la Asamblea, deberán realizar las funciones propias de su condición y principalmente la realización del activo y pasivo del club, y satisfechas que fueran las obligaciones contraídas con terceros, y acá viene la modificación, si hubiese sobrante, el patrimonio será destinado a una asociación civil sin fines de lucro que tenga como objeto o finalidad la deportiva, que es la misma que tiene el club hoy en día. Los liquidadores deberán convocar asambleas generales en las oportunidades acordadas a resolver la disolución y cuando lo consideren conveniente. La Asamblea General podrá revocar los poderes otorgados a los liquidadores y conjuntamente deberá efectuar el nombramiento de nuevos liquidadores. La función de los liquidadores termina por haberse realizado la liquidación por resolución judicial y por cualquier otra causa que prevea la ley. Este nuevo texto del artículo 51, como podrán apreciar, deja claro en primer término, con la incorporación de este primer párrafo, que siendo una asociación sin fines de lucro, cualquier renta que obtenga el club no puede ser distribuida ni directa ni indirectamente entre los asociados, ni entre vinculados, ni entre nadie que tenga que ver con ellos, ¿no? Creo que es una precisión importantísima y que le permite la tranquilidad a los socios del club y a los hinchas de que el patrimonio del club o las rentas que pueda obtener no van a ser destinadas a beneficios particulares o privados, ¿no? Y en la segunda parte, lo que se busca es simplemente recoger lo que dice la ley de impuesto a la renta o lo que dispone la ley de impuesto a la renta para que una asociación sin fines de lucro pueda acceder al beneficio de la exoneración del impuesto. Sigan compartiendo. En ese sentido, es la única y exclusiva finalidad de la modificación de este articulado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que implicarían o conllevarían la modificación del estatuto? En cuanto al impuesto a la renta, como bien mencionaba hace un momento, la exoneración, dado que el artículo 19 es bastante claro en su redacción, señala que están exonerados del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre del 2018. Esto, como sabemos, se modifica año a año y se amplía el plazo. El inciso B señala las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines. Refiere una serie de fines y dentro de estos fines está el deportivo. Otra cosa o otra condición que establece este artículo 19 es que estas rentas sean destinados a sus fines, a los fines específicos de la asociación sin fines de lucro en el país, ¿no?
y no se distribuyan directa ni indirectamente entre los asociados o partes vinculadas o estos o aquellos, ¿no? Que es justamente por lo que se incorporó el primer párrafo en el artículo 51 de acuerdo a la propuesta que se está haciendo. Y además, y esta es la parte probablemente más importante, el artículo 19 exige que en los estatutos de la asociación sin fines de lucro esté previsto que el patrimonio se destinará en caso de disolución a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. Comparte, por favor. Nosotros en una propuesta inicial habíamos incluido todas estas posibilidades, pero a pedido de uno de los acreedores se precisó que solamente la finalidad iba a ser deportiva, ¿no? Recogiendo la propuesta efectuada. Y el segundo beneficio que podría alcanzar el club con este pequeño cambio en dos artículos de los estatutos es la inafectación del impuesto general a las rentas, ¿no? El artículo segundo de la ley del IGB señala que no están grabados con el impuesto y el literal G indica la transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios debidamente autorizadas mediante resolución suprema vinculadas a sus fines propios efectuadas por las instituciones culturales o deportivas, a que se refiere el inciso C del artículo 18 y el inciso B del artículo 19, que es donde encaja el club, ¿no? De la ley de impuesto a la renta aprobada por el decreto legislativo tal, y que cuenten con la calificación del Instituto Nacional de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte respectivamente. Ahora, para poder acceder a este beneficio hay una serie de condiciones que se refieren a continuación, y esto está establecido en el reglamento, en el decreto supremo 076-97F, que contiene requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la inafectación del IGB a favor de instituciones deportivas. Este artículo segundo, ¿qué es lo que señala? Las instituciones deportivas deberán solicitar al sector al cual se encuentren adscrito el Instituto Peruano del Deporte, en este caso el Ministerio de Educación, la expedición de la resolución suprema que autorice la inafectación del impuesto respecto a las operaciones señaladas en el artículo anterior adjuntado. Y dentro de los documentos que se exigen es copia de la resolución que acredite su inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta o en el registro de entidades inafectas del impuesto a la renta que lleva la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. En otras palabras, lo que dice este articulado es, para poder hacer el trámite o llevar a cabo el trámite de la inafectación del IGB, se requiere previamente estar inscrito en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? Por ende, el exonerado del impuesto a la renta es una condición sine qua non para poder acceder al beneficio de la inafectación del IGB, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el efecto de estos cambios? Que es una pregunta que se ha planteado en más de una oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista económico, como sabemos, hoy en día la tasa del impuesto a la renta es del 29.5% sobre la renta o la utilidad que se genere. A partir de este año, el club ha empezado a generar una utilidad operativa, la cual estaría sujeta a este impuesto. Para el presupuesto del próximo año también se proyecta una utilidad entre 4 y 5 millones de soles, lo cual, si se logra el cambio del estatuto y por ende iniciar este trámite burocrático que exige la ley de impuesto a la renta o su reglamento, podríamos tener ese ahorro tributario, ¿no? Que asciende, a ver, si es entre 4 millones y 5 millones lo que generaríamos de utilidad, en el caso estaríamos hablando de una suma o un ahorro tributario de entre 1.180.000 soles y 1.475.000 soles, ¿no? En el caso del IGB es un poco distinto, porque en el caso del IGB tal vez no nos permita generar un ahorro, porque como sabemos, el IGB es un impuesto
cuya carga económica la soporta el consumidor, pero sí nos permitiría generar ingresos, probablemente reduciendo precios, porque ya no tendríamos que incluir este impuesto dentro del precio final al consumidor, o de repente manteniendo los precios, pero ese IGB ya no tendría que ser trasladado al tesoro público, ¿no? Sino el dinero se mantendría en el club. El ver qué es lo más conveniente, es decir, si se mantiene el precio, se reduce el precio, va a depender del producto y va a depender también de un estudio de mercado que se haga en su momento, ¿no? Pero es evidente que hay un beneficio económico para el club con esta leve modificación de 2 artículos de los estatutos del club y que generaría un impacto en el lado financiero de la institución bastante importante, ¿no? Entonces, yo, bueno, le cedo la palabra al presidente de la Junta de Acreedores para que pueda someter a votación esta propuesta de modificación de cambio de estatuto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señores, adicionalmente, y sin perjuicio que con una junta anterior ese informe ha sido debidamente expuesto por los 2 especialistas que firman, y además también hubo un informe del abogado penalista, el doctor Dumas, y este informe de los tributaristas es del estudio Casahierro. Se les ha facilitado una copia, reitero, sin perjuicio de que fue extensamente expuesto en la junta anterior. Bueno, someto a votación la propuesta de modificación del estatuto en los artículos 1 y 51 conforme al punto de agenda. Someto a votación de los presentes. Bueno, previamente el señor de Sunat está pidiendo el uso de la palabra y le reitero, por favor, síñanse al punto de agenda. Y después sigue el señor Adolfo Palau. Adolfo Moreno, créditos tributarios. De la exposición de la administración me surgen nuevamente algunas preguntas que agradeceré la responda. Empiezo por la más sencilla. Durante la exposición aludió a un acreedor que hizo una propuesta respecto a la modificación que hoy ya ha planteado. Me gustaría que exprese qué acreedor es y en qué sustentó su propuesta. En segundo lugar, si al exponer la parte que ha tratado, nos gustaría que efectivamente plantee, ¿no?, el sustento económico y financiero real. ¿Por qué? Me preguntaría, primero, ¿Cuál copia quiere que suba? ¿paga impuesto a la renta? Agradeceré la respuesta, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Agradecería saber también a qué utilidad se refiere el administrador que el club va a tener el día este año. Quisiera que sustente y explique a los acreedores en qué se basa esa afirmación, ¿no? Y finalmente, también quisiera que exponga, ¿no?, cuál es, está vinculado al tema de los ingresos, ¿no?, cuál ha sido el destino de los ingresos que producto de las últimas taquillas se ha realizado. Pues hoy día sustenta o trae a la Junta un pedido para un beneficio tributario cuando al día de hoy el club tiene deuda tributaria pendiente de pago. Nos gustaría saber entonces cuál es ese sustento cuando el administrador lo que pretende es generar, no sé, generar beneficios a través de exoneraciones, y más bien que nos diga cuáles son los nuevos ingresos o qué está haciendo con los ingresos de taquilla que se han generado en las últimas fechas. Muchas gracias. Para empezar, previamente darle el uso de la palabra al señor Adolfo Palau. A uso de mi derecho a voz también como acreedor, y lo único que quiero es dejar constancia
que el derecho a gozar de las exoneraciones es un derecho que le otorga la ley a una persona, en este caso a una asociación sin fines de lucro. Por lo tanto, o sea, yo no me imagino que, por ejemplo, la Cruz Roja vaya a pedir su exoneración a la SUNAT y tenga que llevar sus balances. Es un derecho que la ley le otorga a cualquier persona, y por eso yo anticipo, y reitero que vamos a volver a votar a favor de los cambios del estatuto que está proponiendo el administrador, porque es claramente un derecho del club, así de claro. Señor Pablo. Gracias. Adolfo Palau, a Quedo Comercial. Señor Moreno, por intermedio del señor presidente, en primer lugar quisiera pedir que la votación sea artículo por artículo. No podemos votar a fardo cerrado, dos cosas diferentes. No es el mismo tema. El artículo 1 y el 51 son diferentes. Si usted ha visto en el canal del Congreso, cuando votan en la comisión, votan artículo por artículo, justamente para ir modificando las cosas. Creo que eso sería lo inteligente, ¿no? Segundo, ahora está más ordenado la redacción. En las veces anteriores estaba muy desordenado, un poco confuso, ¿no? Pero en el artículo 1 sí bastaba con poner la palabra deportiva, con eso se arreglaba todo. El otro le han dado, bueno, reordenar las palabras, poner un párrafo después, un párrafo antes, mientras que no cambie el fondo, no habría problema. Pero en el artículo 51, cuando el administrador estaba exponiendo, dijo que al inicio de su exposición dijo que solamente era para exonerarnos del impuesto a la renta. Después ya habla del IGB y propone un añadido al inicio del 51 que dice las rentas obtenidas. Y se supone que la U no recibe renta, la U en todo caso serán los excedentes que existan al final del ejercicio, no son rentas. Nosotros no tenemos renta, o sea, la U no se hizo para tener ganancias. De repente pueden poner ahí en vez de renta los excedentes, ¿no? Porque no lo veo así, ¿no? Y por otra parte, el párrafo ese donde dice si hubiese sobrante, sí, es correcto. Basta con poner la palabra deportiva, que fue lo que dije yo también desde la primera vez. Recuerde usted, señor presidente, que varias veces he dicho que este artículo 51, los socios votamos a favor en el año 98, en enero del 98, votamos a favor, pero no había el 80% de los socios honorarios que apoyaran esta moción, por lo tanto, Registros Públicos no lo registró así. Pero por otra parte, en la explicación que da el señor Moreno respecto al ahorro, en realidad sobre renta no habría mucho ahorro por el momento, porque para comenzar puede haber utilidad operativa que dice el señor Moreno, pero esa utilidad operativa no se refleja. Ahora no me van a venir con que hay falta de liquidez, porque en los últimos 6 partidos de locales han tenido 3 millones de soles y nos siguen multando la comisión de licencia, y nos ha puesto ya la deducción de puntos por el mes de septiembre, nos multó por el mes de agosto y falta todavía octubre y noviembre. Con esta liquidez que se ha obtenido en los últimos 6 partidos locales se ha podido poner al día la cosa, por lo menos en este rubro, ¿no? Pero con respecto al supuesto ahorro de la supuesta utilidad operativa, yo he escuchado acá al señor Lejalde incluso decir que se heredaba un déficit de 30 millones de soles. Así que los primeros 30 millones de soles de utilidad va a ser para netear ese déficit. No va a haber que pagar nada de renta. Yo no sé cuántos años vamos a necesitar para que el club, con sus ingresos corrientes, logre tener una plusvalía, un excedente de 30 millones de soles. Entonces, por ahí el ahorro del impuesto a la renta será a mediano plazo. Y en lo que corresponde al IGB, si vamos a estar inafectos a cobrar el IGB, el beneficiado es, digamos, la persona que compra nuestros servicios, a quien le vendemos. Si a una persona le facturamos 118, incluido IGB, esa persona vamos a tener que facturarle 100. No va a aceptar que le facturemos 118. Las personas no son tontas tampoco. O sea, esto es un negocio. Nosotros vendemos y otro compra. Y el que compra lo compra porque invierte, porque le interesa, ¿no? Eso es algo lógico. Todas las marcas que están ahí detrás en ese panel
no necesariamente son hinchas de la U o los dueños son hinchas de la U, lo ven porque es un negocio que va en beneficio para su marca. Entonces, el tema del IGB para nosotros es transparente porque nosotros simplemente somos agentes recaudadores del IGB. El IGB lo cobramos, deducimos el IGB que hayamos podido adquirir al pagar algunas facturas y la suma y resta y se paga la diferencia. Ese es el tema del IGB. El IGB no es nuestro. Yo no creo que, por ejemplo, Gol Perú, que nos compra los derechos de televisión, en una renovación vaya a subir de 4,5 millones más IGB a 5 millones y pico. No creo. Es decir, te vamos a seguir pagando 4,5 millones, ¿no? No creo que le vamos a poder subir 18% a nuestra cosa. Entonces, yo quisiera, señor presidente, que los artículos se voten por separado porque son de índole distinta, no se puede votar a fardo cerrado, y que nos aclare también, yo coincido con el señor Sunat, cómo podemos tener utilidad operativa, sobre todo si de la utilidad operativa se hablaba antes de los 6 últimos partidos, en los cuales la hinchada ha llenado los estadios con 2 tribunas, con 3 tribunas, con 4 tribunas, y se ha tenido 3 millones de soles más que en condiciones normales, como venía digamos, la corriente, la proyección de los ingresos anteriores de la U, en estos 6 últimos partidos se hubiera llegado con las justas a 800, 900 mil soles. Se ha tenido un excedente de más de 2 millones de soles en esa taquilla, pero seguimos teniendo problemas con quita de puntos, con multas. Escuché al señor Moreno decir... Señor Palau, por favor. Es que tiene que ver con el tema. Pero me agradecería que sea concreto. Claro, pues, si no me deja hablar, no me va a poder concretar, ¿no? Escuché al señor Moreno declarar... Escuché al señor Moreno declarar que iba a apelar la sanción de la Comisión de Licencias, la del mes de septiembre. ¿Y por qué no apeló la de agosto? Si es el mismo causal. En agosto nos pusieron 6 UITs, incluso difundieron el pago que se hizo vía Coril para poder acogernos a la reducción, al beneficio de pagar solo el 50%. ¿Cuál es la diferencia entre la de agosto y septiembre? Si son los mismos motivos. ¿Por qué van a apelar la de septiembre y no la de agosto? Entonces, hay cosas que no quedan claras. Entonces, le agradecería si nos puede aclarar eso, señor administrador. El señor Mariano Castillo quiere intervenir. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los presentes. Bueno, como sabe el señor Palau, nosotros como somos socios, ya hubo una asamblea de que no pudimos cambiar este artículo del estatuto porque necesitamos el 80% de los socios. Hoy tenemos esa oportunidad de poderlo cambiar y acá creo que estamos cometiendo un error porque estamos hablando de cosas presentes. Acá tenemos que proyectarnos al futuro, porque este artículo no es para este año o el otro año, sino es al futuro, a las nuevas generaciones, en realidad, a cómo le vamos a dejar el club. Algún día vamos a tener, por supuesto, las utilidades verdaderas. Y hay que darse cuenta también de que ya estamos pronto para poder ya dar curso al plan de reestructuración, y se supone que ahí va a haber utilidades y vamos a ser beneficios. Pero yo, aparte de esto, yo no veo ningún problema porque lo único que vamos a cambiar es el tenor del artículo 51. ¿A dónde va el sobrante? El sobrante antes, como ha leído el señor administrador, esto lo acordaba la asamblea y hoy sí ya está definido a dónde va este sobrante. Entonces yo no le veo ningún problema. El impuesto, lo que él ha dicho, bueno, para no pagar impuesto a la renta y para beneficiarnos por IGB, pues ese es un beneficio o un derecho que nosotros lo tenemos como una asociación sin fines de lucro. Y respecto a lo deportivo, en el artículo 51, yo pienso que está bien porque lo deportivo abarca, valga la redundancia, todos los deportes, aparte del fútbol, el vóley, básquet, etcétera. Y muy bien, y aparte de eso va a permitir ayudar a los diversos deportistas, porque hay muchos hinchas universitarios que nosotros tenemos que buscar que den prestigio a la institución. Y muy lejos, bueno, yo felicito también en este caso al señor Palau, que tiene sus hijos y que practican el deporte del ajedrez y tengo entendido que son los buenos deportistas. ¿Y por qué razón? Entonces, ¿por qué razón no se le puede ayudar, por ejemplo, a estos deportistas?
Y el caso también en otros deportes, ahora en el vóley, existe el fútbol femenino y así sucesivamente. Por esa razón que le pediría, ya se habló mucho, le pediría al señor Osuna, porque esto depende de los señores Osuna. Señor Osuna, comprenda, solamente esto se va a cambiar a dónde va el sombrante. Esto es a futuro, no es una cosa, lo vuelvo a repetir, es una cosa que vamos a hablar de este año. Muchas gracias. Sí, señor Castillo. Bueno, se usa la palabra al administrador. El señor Lechea. Ya en créditos tributarios intervino, señora. Señor, hace tiempo que estoy Ya levantando la intervino mano, estoy en mi extensamente el señor Arnulfo Moreno representando a SUNAT. de ninguna Ha hecho manera, una serie- hasta le indico Gracias, los señora, tiempos de señor Lechea. participación. De ninguna manera. El señor Lechea. Representante Odil Saavedra, José Olechea. Quiero hacer una pregunta, no solamente como socio universitario, sino también como hincha universitario, es que si el cambio de los estatutos sería por una futura liquidación del club, porque se habla mucho de esos temas a nivel de redes sociales, a nivel de prensa, a nivel societario, y que quería saber que me podía responder, o es usted como presidente de la Junta o el administrador del Club Universitario de Deportes, ¿no? Y otra cosa más, estaba leyendo, bueno, estaba conversando con el señor Mario Castillo también, socio universitario, estaba leyendo sobre el tema del artículo 1 del club. Se habla mucho de la práctica del deporte, si no me equivoco, ¿no? Que habla sobre el cambio sería por el objeto de la práctica de los deportes, el artículo 1. Yo creo que sería, no sé, particularmente yo pienso que podría ser que se tiene por objeto la práctica del fútbol, porque nosotros somos una institución de fútbol. Y hablar de práctica de deportes, como decía el señor Mario Castillo, en unos temas es como decir que nosotros estamos involucrados en vóley, en futsal, o en ajedrez, o en damas, no sé. Yo creo que, para mí particularmente, pienso que debería poder cambiarse con objeto de la práctica del fútbol, porque nosotros somos fútbol. El 99.99% somos fútbol. Lo demás son deportes externos, ¿no? Esa es una pregunta para la misa. Muchas gracias. Te doy la palabra al señor administrador. En un momento van a pasar el quórum porque está presente, han ingresado 2 acreedores más. Señor presidente, pido el uso de la palabra reiteradamente. Señora, ya en créditos tributarios extensamente ha intervenido. Señor Gamarra, me han aludido. ¿Tengo derecho a responder? El señor administrador va a absorber las preguntas que ha hecho. Créditos Pero tributarios. me han aludido, creo que tengo derecho, ¿no? Orden, por favor. Por eso, señor Ah, presidente, ya. luego en la respuesta solicitamos la palabra, dado que se nos ha hecho mención y queremos sustentar. A ver, señor, este es un tema que esté poniendo el administrador. Por favor, guarde orden. ¿Ok? Ya usted se entendió extensamente. Señor, Pero ya intervino extensamente. Que acta que no nos deje intervenir en la Junta. Señor notario, por favor, que conste en acta. Está recortando nuestro derecho a participación. Señor notario, que conste en actas que créditos tributarios ya intervino extensamente, para eso tiene un representante, ha formulado todas sus preguntas por un extenso tiempo y no puede estar, todos los representantes que traen no pueden estar pues interviniendo. Esto es una junta donde cada acreedor tiene derecho a voz, pero no a abusar de ese derecho. Nadie está usando. ¿Y dónde dice eso? Por lo contrario. ¿Dónde dice eso? ¿Podría responder? Sí. Va el señor administrador, mientras está en el quórum con los 2 acreedores nuevos. Sí. Bueno, he tomado nota de las preguntas que ha hecho el señor Arnulfo Moreno, el representante de créditos tributarios, el señor Palao, el señor Mariano y el señor Olechea también, ¿no? Y voy a pasar a responder una por una de las preguntas, espero que no se me haya pasado ninguna en la anotación. Me preguntaba el señor Arnulfo Moreno por de quién provino la propuesta para que se precise que la finalidad o el objeto sea solamente deportivo. Bueno, esa propuesta en la primera oportunidad que se votó este tema la hizo el señor Adolfo Palao y bueno, fue recogida porque consideramos que efectivamente el objeto del club, el objeto social del club es deportivo básicamente y no tendría mayor sentido en caso de en el supuesto negado de una disolución, el patrimonio sea destinado a asociaciones con fines distintos al deportivo, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. Luego señalan
el club, ¿por qué no paga impuesto a la renta hasta la fecha, no? Esto creo que es de público conocimiento porque el club durante muchos años, inclusive antes de ser sometido a procedimiento concursal, el club ha venido arrojando pérdidas de manera constante, ¿no? Entonces, eso ha originado que obviamente el club no pague impuesto a la renta. Preguntaba también qué utilidad va a tener el club este año. Nosotros, a fines del año pasado, a fines del año 2017, preparamos un presupuesto, que es lo que correspondía, y proyectamos, en primer término, que los ingresos sean mayores que los gastos, y en función a eso, tener una utilidad por primera vez, probablemente en la historia del club. Ese presupuesto se ha cumplido de manera bastante responsable, creo yo, y va a permitir que este año, culminado el año obviamente, porque sabemos que los balances se llevan a cabo, se desarrollan. ¿Por qué se ríe? Porque me parece una falta de Muchas respeto. gracias. ¿Me permite usted el uso de la No, palabra? solamente yo no le permito el uso A de la ver, palabra. señora Dulio, por favor, guarde el orden. Cuidado de su parte, Guarde el orden, por que favor. se ría Guarde el cuando orden, usted está ¿ya? poniendo, está respondiendo preguntas. Por favor, señor notario, que quede constancia de eso. La falta de respeto es constante. Guarde el orden. Guarde el orden Guarde usted. el orden, por favor. Porque viene, Y el respeto a una dama, porque acá no está respetando mi no le estoy condición, faltando no me respeto. dejan hablar. No le estoy faltando respeto en Señor, esta que me absoluto. mira si sonrío o no, es lamentable. Es que me parece bien malcriada su actitud, y no solamente en esta junta, sino en juntas anteriores. Nada, señor. Bueno, es una No, soy muy malcriada la sensible. señora. Continuamos, Soy muy dejamos sensible, constancia, no, usted está no, interrumpiendo no, una junta, dejamos constancia y seguimos con las respuestas que el administrador está en este momento haciendo respecto a las preguntas que hizo, créditos tributarios. Ok. Entonces, como les mencionaba hace un momento, una vez culminado el año, que se desarrollan los balances del club, ya se viene viendo en los estados financieros del club, vamos a tener una utilidad operativa, ingresos menos gastos en el año, porque venimos arrastrando pérdidas, y acá es bueno aclarar que es correcto lo que señalan algunos acreedores de que el club viene arrastrando pérdidas desde hace años, y por ende se está neteando esta utilidad que estamos obteniendo con estas pérdidas, ¿no? Pero en cuanto a utilidad operativa, nuevamente dejo en claro este aspecto, que es ingresos menos gastos del año, del ejercicio, se va a obtener un resultado positivo, ¿no? Más o menos de 5 millones de soles. Ahora, ¿cuál ha sido el destino de los ingresos de las taquillas? Yo le agradezco la pregunta porque me la ha hecho más de una persona. Las taquillas, como todos los ingresos, son destinados a gasto corriente, básicamente, ¿no? Ahora, el ingreso principal que hoy en día tiene el club, dentro de su presupuesto, es el ingreso por los derechos de televisión, y esto lo sabe todo el mundo. Y esto sucede con todos los clubes de fútbol. Lamentablemente, cuando nosotros asumimos la administración, ya el club había adelantado un número importante de facturas. Teníamos 9 facturas adelantadas, y además se hizo un préstamo de $800.000 que lo realizaron los anteriores administradores a cambio de suscribir un contrato con la televisión por 3 años más por el mismo precio. O sea, cambiaron $800.000 de préstamo por $4,5 millones, que es más o menos la forma como se incrementa en $1,5 millones cada 3 años lo que paga la televisión al club. Entonces, nosotros lo que hemos buscado en todo momento es empezar a retroceder en este adelanto de facturas, y lo hemos venido consiguiendo, salvo en el año 2017 que tuvimos que adelantar porque lamentablemente la Comisión de Licencias nos puso una pistola en la 100 y tuvimos que adelantar unas facturas, pero hemos editado en todas 3 facturas que adelantamos en julio del año pasado. A ver, señores, por favor, el administrador está exponiendo. Pero, el orden es que usted usa la palabra a través de la presidencia, pero el administrador está exponiendo. pero sí. Esto no es un intercambio de palabras, por favor, hay un orden. Ahora, en estos meses que ha habido muy buena taquilla, y eso también en parte no solamente es creo que no solamente se debe a los buenos hinchas que tiene el club, sino también en parte a una gestión
del club en la parte comercial y de marketing, que creo que ha habido una mejora sustancial en ese aspecto. Lo que hemos hecho es cubrir las obligaciones sin tener que adelantar más facturas. Entonces, porque, como le dije, el presupuesto contiene una factura mensual, pero lamentablemente esa factura mensual está adelantada. Entonces, lo que se hace normalmente es se paga la factura adelantada y se colocaba una nueva factura para no incurrir en un problema o en un desfase de liquidez, ¿no? Entonces, todas estas taquillas nos han permitido retroceder en el adelanto de facturas durante estos últimos meses. ¿Cuánto cierto es eso? En 2 meses más o menos que han habido las taquillas, no se han adelantado. Y hasta el momento, ¿cuánto es el total que está adelantado? Ahora debemos tener, cuando nosotros recibimos el club, como le decía, recibimos con 9 facturas adelantadas, Subió. más $800.000, que son en la práctica 2 facturas. 2 facturas, ¿no? ya. Entonces, estamos hablando de 11 facturas. Hoy en día debemos estar en unas 10 facturas, o 11, no más de eso. O sea, estamos en octubre, noviembre del próximo año. En octubre, o sea, ahorita... ¿La siguiente factura cuál se va a hacer? ¿En noviembre? Octubre del próximo año. Octubre del próximo año. Formar el orden. Ahora, Ahora explicar también, señor administrador, porque se genera desorden también cuando se permite que los acreedores rompan ese orden. De acuerdo. Acá se sigue un orden, no es, acá hay reglas que tienen que seguirse. Uno tiene su derecho a voz a través de la presidencia y no de la manera como están mal acostumbrados. está bien, lo que pasa es que me interesa aclarar las dudas que van surgiendo. ¿Nos puede decir las reglas? Porque no las conozco. En el camino. Pero está bien, estás poniendo, está bien, está haciendo bien, no me A ver, por favor usted. En cuanto a los nuevos ingresos del club, bueno, sabemos que el principal ingreso de todo club de fútbol es el tema de la televisión. El gran reto que tenemos hoy en día es incrementar los ingresos en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en taquilla, creo que hemos dado un gran paso incrementando el número de asistentes, y esto también es parte de la buena hinchada que tiene el club, pero el reto que tenemos es mantener ese nivel de asistencia para el próximo año, ¿no? Se está trabajando en eso bastante. Y también incrementar los ingresos por sponsoría, por licenciamiento y otros aspectos adicionales que también vienen siendo trabajados en el club y que próximamente vamos a empezar a lanzar a través de nuestras redes. En cuanto a lo que consultó el señor Adolfo Palau, bueno, propone que se vote artículo por artículo porque son dos cosas distintas. Yo creo que están directamente vinculadas. La decisión de que se vote artículo por artículo va a depender de la presidencia de la Junta de Acreedores, en principio, pero considero que son dos temas íntimamente vinculados y por eso, o sea, no tendría mucho sentido modificar un artículo y mantener el otro intacto, ¿no? Bueno, también mencionaba que en un inicio solamente se había planteado lo de la exoneración del impuesto a la renta y en realidad desde la primera sesión o primera junta, creo que es en la que se planteó la modificación de estatutos, siempre se habló de dos beneficios tributarios, tanto la exoneración del impuesto a la renta como la inafectación del IGB. Preguntó también por el tema de la falta, por el tema de la liquidez del club, ¿no? Trayendo a colación el tema de la taquilla, creo que ya hice alusión a este tema. Una cosa es la utilidad operativa o el presupuesto que de manera responsable se pueda preparar tanto para el 2018 como para el 2019, en el cual los ingresos, los gastos no pueden superar los ingresos proyectados de manera conservadora y responsable. Y otro es el problema de liquidez. El problema de liquidez viene dado por el arrastre de las pérdidas o del pasivo corriente que hemos heredado, ¿no? Y dentro de ese pasivo corriente están estas 9 facturas adelantadas, estos $800.000, sobre los cuales estamos haciendo renovados esfuerzos para poder recuperarlos. Y ahí tenemos un plan de recuperación que ya fue presentado a la Federación Peruana de Fútbol para su aprobación, que es como una especie de plan de reestructuración, pero no de la deuda concursal, sino de la deuda corriente, ¿no? Entonces, la próxima semana probablemente estén designando a un control de parte de la Federación para que pueda hacerle seguimiento
a la ejecución de este plan de recuperación y podamos sanear el club en cuanto a su pasivo corriente, ¿no? O sea, tenemos un controlero hoy en día en el club y además vamos a tener un controlero de la federación para que de manera transparente, como corresponde, se pueda sanear este pasivo corriente que se ha heredado. Bueno, en cuanto al tema del IGB que planteaba el señor Palau, lo que pasa es que son dos temas distintos, efectivamente. Hay un IGB que se traslada a un consumidor final, que eso el consumidor final nunca lo va a recuperar, ¿no? Es parte de su costo. Y hay otros consumidores, como la televisión, que sí necesitan recuperar ese IGB. Ahora, el beneficio va a estar dado básicamente para los consumidores finales, a los cuales le vendemos muchos productos o les brindamos muchos servicios, porque nos va a permitir reducir, en principio, el precio descontándole ese 18%, lo cual puede permitir que haya más consumo de productos o servicios del club y con eso generar mayores ingresos, ¿no? Y en cuanto a lo que señaló el señor José Lechea, si los cambios de estatuto serían para una futura liquidación del club, no, la única finalidad de este cambio de estatutos es poder acceder a la exoneración del impuesto a la renta, como lo hemos planteado desde un inicio. La posibilidad de una disolución y liquidación del club, en principio ya fue superada, aprobándose el plan de reestructuración. Sin embargo, la Junta de Acreedores podría cambiar el destino del club, de una reestructuración a una liquidación. Pero eso ya dependerá de una votación y cada acreedor se hará responsable del voto en su momento. Pero esta posibilidad de disolución y liquidación fue superada a partir de que se aprobó un plan de reestructuración, ¿no? Y en cuanto a que la modificación debería incluir solamente práctica de fútbol y no otros deportes, yo creo que es mejor que se comprenda una finalidad o objeto deportivo, porque en el club se desarrollan otros deportes, ¿no? Como el futsal, se desarrolla el vóley y estos, el fútbol femenino, etcétera, etcétera, actividades que la federación también va seguramente a ir incorporando durante los próximos años, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de un objeto social más genérico como el deportivo y no limitarlo únicamente al fútbol, ¿no? Creo que con eso responderé la pregunta. Muchas gracias. Como manifesté hace un momento, se han hecho presentes dos nuevos acreedores, en este caso Botica Yuli, SAC y distribuidora Timizan, con lo cual el porcentaje de acreedores reconocidos asistentes ha subido al 97.4616% y los porcentajes para efectos de la votación son los siguientes: acreedor laboral 4.69%, acreedor tributario 41.5174%, Botica Yulisac 0.00128%, el señor Mariano Félix Castillo Salvatierra el 0.00317%, distribuidora Timisac el 0.00777%, Greco Corsac el 52.2619%, el señor Adolfo Hernando Palau Mariaca 0.00117%, Prima FP 1.51233% y la señorita Euriza Vedra Vargas con el 0.00497%. Bien, habiendo ya suelto, pasamos a la votación. No, tengo una repregunta. Tengo una repregunta para el señor administrador, por favor. No, hay repreguntas que hacer. El informe lo acabas de dar. Pasamos a la votación. No, tengo unas aclaraciones que ha dicho el señor Moreno. Baja la voz, me ha aludido el señor Moreno, quiero responder. El punto de agenda a votar es la modificación de los artículos 1 y 51 del Estatuto Social del Club Universitario de Deportes. Preciso que, según el informe extensamente puso el tribunal. Por favor, guarde orden. Señor, el artículo 1 y 51,
resolviendo la inquietud del señor Palau, el artículo 1 y 51, el tributarista en la junta anterior expuso extensa. Por eso que quiero aclarar lo que me han aludido. ¿Por qué no dejas hablar? ¿O tienes miedo de hablar? Por favor, Deja hablar. Extensamente. Ahora tú. Que era necesario modificar ambos artículos. Señor de Botica Yuli, que no ha hecho una sola palabra, creo que quiere hacer una sola palabra. Claro. El señor omisor me acaba de aludir. Quiero aclarar lo que ha dicho. No, esto no puede ser. Señor notario, me ha aludido, no me deja hablar. Han hecho su pregunta, han sido Y han habido respuestas, me alude y no deja responder. votos, votos en contra. Felizmente quiere hacer el juego 24 ya. Reitero, el punto de agenda es modificación de los artículos 1 y 51 del Estatuto Social del Club Universitario de Deportes. ¿Cuál es tu apuro, el caballazo? No entiendo. Extensamente Sí, pero ha expuesto, pero me alude y no me deja responder. Por favor, votos en contra. Votos en contra. Voto en contra, porque no, esto no es correcto. Dame para votar. Votos en contra. Voto bajo protesta por la mala gestión del presidente de la Junta de Acreedores, que no deja intervenir. Señor notario, señor Moreno me ha aludido en algo que no es exacto, porque yo no he propuesto este cambio de estatuto, sino que lo que yo propuse fue que pongan la palabra deportiva, porque habían hecho un mamarracho en su primera propuesta de la reforma. El señor Gamarra no deja hablar, tal vez está asustado porque ya va a salir el fallo de jugada 24. Voto en contra. ¿Quién más votos en contra? Arnulfo Moreno Bardales, en mi calidad de representante de créditos tributarios del Estado, voto en contra y de acuerdo a la ley debo sustentar mi voto. Reitero la posición de SUNAT de mantener el apoyo a la reestructuración del club, que le permita la cancelación de sus creencias y lograr la sostenibilidad económica, financiera y deportiva. En ese sentido, mantenemos nuestra posición de las juntas anteriores, votando en contra y sustentando nuestro voto en el hecho que la modificación propuesta... Compartan el video, yo no puedo compartirlo, ni puedo leerlo, ni puedo responder lo que ustedes escriben. 51 sobre la disolución y el tratamiento de los remanentes, por tanto estaría contraviniendo la norma legal. Y finalmente dejamos constancia del impedimento de la presidencia de participar, ejerciendo nuestro derecho a participar legalmente en la Junta y coaccionar, dejamos constancia que hemos sido coaccionados en la Junta anterior y el día de hoy. Y para ello también pedimos que se lea en todo caso el informe del penalista que figura en el expediente y en el cual establece coacción para los acreedores que voten en contra el día de hoy. Reafirmo nuestro voto en contra. ¿Alguien más votos en contra? ¿Nadie más? ¿Abstenciones? ¿Alguien más abstenciones? ¿Nadie más? ¿Se tiene a favor el resto? En un momento de los resultados. Bueno, ya han visto la forma como manejan acá la Junta de Acreedores. Bien, señores, los resultados, habiéndose realizado la votación, son los siguientes. Votos en contra del señor Adolfo Palau y créditos tributarios representados por el señor Arnulfo Moreno, 41.5185.7%, abstenciones 1.5136.1%,
y a favor 56.96782%, con lo cual no se ha alcanzado el quórum respectivo, que según estatutos es de 80%. Aprovecho para dejar constancia que reitero que la modificación propuesta obedece al hecho que le corresponde por un derecho que le otorga la ley al Club Universitario de Deportes, como cualquier asociación sin fines de lucro, el gozar de una exoneración tributaria. Y aprovecho también para aclararle al señor José Olechea, que solicitó también a la presidencia si es que este cambio estatutario propuesto significaba una posible disolución y liquidación. Eso es absolutamente falso, totalmente falso, porque la disolución y liquidación de que se habla en ese artículo del estatuto es vía asamblea de asociados, y todos sabemos que la asamblea de asociados ahorita no tiene competencia, y los acreedores, si bien podemos hacer cambios estatutarios, pero tenemos una ley específica para los supuestos de reestructuración y liquidación. Así que espero haber abierto su consejo. Bueno, lo que sigue es elegir un acreedor para que suscriba el acta junto con la presidencia. En este caso propongo al señor Mariano Castillo Salvatierra. Greco propone alguna propuesta. Sí. Levante la mano de que usted diga su propuesta. Vamos a poner créditos tributarios, nos autoproponemos para la suscripción del acta. Y también queremos que se deje constancia, señor presidente, que a la fecha el club, según la página web de la SUNAT, tiene una deuda tributaria de más de 1.500.000 soles, respecto al cual también agradeceremos que el administrador dé cuenta el día de hoy. Y en ese sentido no se justificaría pedir beneficios tributarios cuando justamente tiene deuda tributaria pendiente de pago y que ésta le genera contingencia al club, incluso la posibilidad de pérdida de puntos. Bueno, siguiendo el orden, por la primera propuesta del señor Mariano Castillo, primero quisiera saber si es que acepta la propuesta, ser propuesto como acreedor para la firma. Sí, acepto. Y, bueno, siendo así, pasamos por esa primera propuesta. ¿Votos en contra de que sea el señor Mariano Castillo Salvatierra quien suscribe el acta? Adolfo Palau, creo conversar. Voto en contra. ¿Se están riendo ahí? ¿Se están riendo, señor? ¿No escucha las risas? Sí, por favor. Pero diga, igualito tiene que decirle, igualito que le han dicho a ellos. Es justo, ¿no? Por favor, guarden el orden. Sí, señor. Voto en contra, supongo, ¿no? Supone bien. Voto en contra. Adolfo Moreno para los créditos tributarios. ¿Alguien más votó en contra? ¿Abstenciones? ¿Alguien más abstenciones? ¿No hay más? Bueno, se entiende el resto de voto a favor. En un momento damos los resultados. Bien, señores, los resultados respecto de, para que sea el señor Mariano Castillo quien pueda suscribir el acta junto con la presidencia, son votos en contra del señor Adolfo Palau y SUNAT, créditos tributarios, con el 41.51857%, abstenciones de Botica Yuli con 0.00128%, y a favor los demás acreedores presentes con el 58.48015%, con lo cual se ha aprobado que sea el señor Mariano Castillo Salvatierra el acreedor designado para la suscripción del acta. Siendo las 9:37 de la mañana y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión y les agradecemos
su presencia. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes han visto este circo. Se ríe uno, no se puede, pero otros sí se pueden reír, no sé. Tata, ¿cómo estás? Ya terminó la Junta de Creadores y ese es el estado de la cancha después de 3 días del evento religioso. Y tenemos a Lolo al fondo, ¿no? Pero ya ustedes han podido ver cómo la manera prepotente, como este sujeto llamado José Gamarra Conde impide el uso de la palabra, cuando supuestamente un creador se ríe, sí hace todo un escándalo, pero cuando otro se ríe, se escucharon las carcajadas, no dijo nada, ¿no? Pero bueno, nosotros esperamos que el 24 juzgado haga justicia. Esto es todo por ahora, amigos, y nos reencontramos ya en los próximos días en algún programa especial. Hasta luego.